El objetivo es combinar funciones en hoja de cálculo. Algunas personas llaman a eso anidar funciones, es decir, en una misma celda usar más de una función. Entonces vamos a hacerlo para este ejemplo que tengo aquí en pantalla con el auxilio de transporte y el fondo de solidaridad pensional. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular un auxilio de transporte dependiendo del valor del salario. Vamos a suponer que el auxilio de transporte es de 80.000 pesos. Estamos hablando de un ejemplo de nómina. Pero ese auxilio de transporte solo se paga a aquellos trabajadores cuyo salario sea superior a 1,5 millones de pesos. Para este caso solamente tendría derecho a auxilio uno de los trabajadores, porque por lo que se ve, solamente uno de los trabajadores tiene un salario mayor a 1,5 millones de pesos. Entonces la fórmula sería así. Y otra situación es que el auxilio de transporte lo vamos a calcular proporcional a los días trabajados. Entonces la fórmula empezaría así. Me ubico en la celda D2 y la idea es crear una función que me controle decimales. Por esa razón voy a utilizar la función entero, así. Luego la mezclo con la función que necesito, en este caso anidar o combinar, es la función sí. La función sí está compuesta de 3 argumentos. El primero es prueba lógica, luego valor sí verdadero y el tercero es valor sí falso. Yo habitualmente las llamo de otra manera, pues para efectos académicos. En lugar de prueba lógica le coloco el nombre condición a evaluar. En lugar de valor sí verdadero es qué hacer si la condición es verdadera. Y en lugar de valor sí falso coloco qué hacer si la condición es falsa. En otras palabras, se evalúa una condición, se determina qué hacer en caso que sea verdadera o se determina qué hacer en caso que sea falsa. En este caso la condición es si el salario es mayor a 1,5 millones, entonces sería así. Ahí ya terminé la condición, entonces punto y coma. Para pasar a al segundo argumento, es decir, qué hacer si la condición es verdadera. Para nuestro caso, si la condición es verdadera, entonces vamos a asignar un auxilio de transporte de 80.000 pesos, pero proporcional a los días trabajados. Entonces sería así. 80.000 dividido 30, en razón a que un mes tiene 30 días, mes contable, multiplicado por los días trabajados, que está en la celda D2, perdón, B2. Pero como la celda B2 está tapada, entonces hacemos un pequeño truco. Damos clic por acá en B3 y le damos flecha arriba. Otra alternativa sería haber escrito B2. Punto y coma para pasar al tercer argumento. El siguiente argumento, el tercero de la función sí, es qué hacer si la condición es falsa. En este caso, si la condición es falsa, voy a escribir 0. ¿Por qué? Porque si el salario supera el 1,5 millones de pesos, entonces tiene derecho a auxilio de transporte. Por esa razón es que le coloco 0 en este caso. Aunque aquí acabo de caer en cuenta de un error mío, porque el ejemplo como tal no está bien elaborado. ¿Qué quiero decir? Ahorita, enseguida lo voy a cambiar. Que el auxilio de transporte normalmente se asigna es para los salarios menores a 1,5 millones, ¿de acuerdo? Si se sujeta o no pues a lo que es la normatividad. Dejo claro que los valores pues no son precisos, listo, porque en la normatividad esos valores cambian. Listo, ahí voy a cerrar la función sí con un paréntesis y luego voy a cerrar la función enter. Ahí la función ya estaría completada. Si le doy enter, la función ya me trabaja. Ahí, por ejemplo, como el trabajador no gana más de 1,5 millones, por eso no le calcula auxilio. Pero entonces voy a hacer la corrección que acabé de mencionarles. Presiono la tecla F2 para editar la fórmula y coloco menor. Entonces, si el salario es menor a 1,5 millones, va a calcular un auxilio de 80.000 pesos proporcionales a los días.
¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo el último trabajador que trabajó 7 días y como gana menos de 1,5 millones va a tener solo 7 días de auxilio de transporte. Le doy enter y él hace el cálculo. Mire que él ahí calculó el auxilio de transporte para el primer trabajador de 80.000 pesos y lo ganó debido a que gana menos de 1,5 millones y trabajó 30 días. Acto seguido voy a duplicar la fórmula. Entonces observen que el software hace el cálculo, me controla decimales si los hubiere, por ejemplo, me elimina los decimales porque estoy anidando dos funciones y me hace el cálculo proporcional. Mire que el último trabajador solo ganó 18.666 pesos de auxilio de transporte. Listo, la siguiente función que vamos a hacer es algo que llama Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional en Colombia va de acuerdo al número de salarios mínimos. Entonces voy a colocar acá el ejemplo de hasta 4 salarios mínimos. Vamos a calcular un 1% del valor del salario. Sería entonces así. Uso la función entero porque quiero controlar decimales. Uso la función sí porque es una función condicional, que quiero decir que yo le voy a decir al software, hágame algo si se cumple tal condición. Uso la función y debido a que voy a establecer múltiples condiciones. Esta función sí se diferencia de la anterior en eso, que aquí estoy utilizando la función y en la otra no la utilicé, en la anterior, en el auxilio de transporte. No calculé el auxilio de transporte debido a que, perdón, no utilicé el y en el auxilio de transporte porque solamente hice una sola condición. Aquí voy a colocar varias. Entonces dice así, si el salario va entre 0 y el salario va hasta 4 salarios mínimos, entonces observen que yo como definí el rango, yo lo coloqué así. Si el salario es mayor o igual a 0, punto y coma, cuando yo coloco el punto y coma le estoy diciendo que ahí acabó una condición y que sigue la otra. Luego digo, si el salario es menor o igual a 3.200.000, supongamos que 3.200.000 son 4 salarios mínimos, y ahí cierro el paréntesis porque ya terminé la segunda condición. Entonces esas son las condiciones que quiero evaluar, punto y coma. Ahí que le digo, ya le digo qué hacer si se cumplen esas condiciones. Entonces en este caso, ¿qué voy a decirle? Voy a decirle, coja el salario y lo multiplica por 1%. Punto y coma. Ahora falta el tercer argumento de la función si es, ¿qué hacer si las condiciones no se cumplen? Entonces en este caso lo que hacemos es repetir una sintaxis semejante pero para el siguiente rango. Quedaría así. A manera de ejemplo, ¿qué hice? Establecí dos condiciones. La primera dice, si el salario es mayor a 3.200.000 y la segunda condición dice, y el salario es menor o igual a 7.800.000, entonces en ese caso multiplique el salario por el 2%. Punto y coma, faltaría entonces el tercer argumento de la función sí. Y así sucesivamente. Yo con esto puedo establecer múltiples condiciones y puedo en un momento dado evaluar varios de los rangos. Ejemplo, si el salario va entre 0 y tanto, aplíquele tal porcentaje. Si el salario va entre tal rango y tal rango, aplíquele tal porcentaje. Y puedo seguir estableciendo más rangos. Aquí por efectos de terminar la función voy a terminarla, valga la redundancia, diciéndole que en caso de que no se cumpla la función, 0. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis de la i
y de la función entero. Y le doy enter. Duplico la función y ahí quedó ya calculado. Bueno, voy a hacer acá una prueba para que veamos cómo trabaja. Supongamos que el primer salario no son 650.000, sino 5.900.000. Entonces observen que el auxilio de transporte es cero, debido a que si la persona gana menos de 1.500.000, tiene derecho a auxilio, y si no, no tiene derecho a auxilio de transporte. Y el fondo de solidaridad se calcula de acuerdo al rango. En este caso le aplicaría el 2% porque es mayor a, miremos la función, a 3.200.000.